Una pregunta. ¿Qué pasa en tu cabeza cuando pensás en un tornado? Seguramente cerrando los ojos te imaginarías una granja en Oklahoma, un paisaje árido, un tornado F5 destruyendo y haciendo volar vacas y granjas, pero seguramente el paisaje que más te viene a la cabeza es Estados Unidos, donde ya sea por el cine o documentales hemos visto a los tornados F5 en su mayor magnitud y en su mayor capacidad de destrucción. Pero el mito dice que estos monstruos suelen nacer nada más en Norteamérica. Pero, ¿qué pasa si te digo que el único tornado en el hemisferio sur de categoría F5 ocurrió aquí, en Argentina? Y esto ocurrió una tarde de verano del 10 de enero de 1973. Un tornado de categoría F5 destruyó prácticamente toda la ciudad de San Justo en la provincia de Santa Fe. Por supuesto que más adelante veremos las imágenes en detalle. Esta catástrofe dejó un registro científico inigualable, que fue básicamente silenciada por la geografía. Y uno dice ¿por qué? Y porque las cosas más grandes siempre ocurren en los países del hemisferio norte. Todo lo que pueda ocurrir en el hemisferio sur quizás no es tan relevante. Sin embargo, el nivel de destrucción que se produjo con este tornado y otros más realmente es algo que debe destacarse, pero la diferencia con respecto al hemisferio norte es que aquí operamos a ciegas. Y lo que vamos a contar hoy, y valga la redundancia, vamos a contar la historia que la misma historia omitió. La historia del corredor de tornados de América del Sur. Un pasillo de destrucción tan activo y peligroso tanto como su hermano de América del Norte. Y si quieren ver también el corredor de tornados de América del Norte, avísenme en los comentarios y haremos un especial sobre eso también más adelante. Este pasillo de tornados, o corredor de tornados en América del Sur, corresponde a un área de aproximadamente 1.600 kilómetros, en la cual se extiende por las vastas llanuras de Paraguay, Argentina, Uruguay y sur de Brasil. Pero antes de comenzar, hay dos conceptos que sí o sí lo tenemos que saber. En primer lugar, ¿qué es el tornado? Y por otro lado, la escala Fujita, pero ya vamos a llegar a eso. En primer lugar, el concepto de un tornado es muy sencillo, es básicamente una columna de aire descendente que se conecta a la Tierra con un tipo de nube que se llama cumulonimbus o también mesociclón, producto de una supercelda. Ya vamos a desglosar todo esto en detalle. Yo generalmente me caracterizo por dar ejemplos muy simples, por ello también es cierto que simplemente queremos entender la dinámica de cómo funciona esto. Después, si obviamente quieren ahondar en el tema, ya sea porque quieran estudiar meteorología, ya sea porque quieran estudiar geografía, o simplemente necesitan conocer un poco más o replantearse conceptos, simplemente podrán ir a cada una de las fuentes para ahondar la información. Mi idea básicamente es que puedan comprenderse los ejemplos con ejemplos muy simples y ya se van a dar cuenta por qué. En primer lugar, ¿cómo se dan los tornados? ¿Sí? ¿Qué ocurre para que se produzca un tornado? En primer lugar, imaginemos que existe un globo. Ese globo se va a inflar con mucha cantidad de aire cálido y húmedo a tal punto de que al inflarse tanto va a tocar un techo. Ese techo, ¿sí?, se caracteriza por ser una corriente de aire seca. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Corriente cálida y húmeda infla un globo que toca las paredes y se encuentra ahí. No se puede ir, no se puede mover. Luego, a esto ingresa una masa de aire frío. La masa de aire frío se caracteriza por ser más pesada que la masa de aire cálido y húmedo. ¿Cómo lo vemos en la vida real? Por la explicación básica de por qué los aires acondicionados se ubican ¿dónde? Abajo. ¿Abajo o arriba en las casas? Justamente en la parte de arriba, porque al ser más pesado, el aire, para poder refrigerar las habitaciones, al encender, el aire, al ser pesado, baja y refrigera todo el ambiente. Y la misma razón por la cual los calefactores, estufas o caloventores, depende de lo que tengas en tu país, se ponen en la parte de abajo, porque el aire caliente tiende a ascender por ser más liviano, y para poder calefaccionar toda la habitación, sí o sí tienen que ponerlo abajo. ¿Sí? Imagínense si fuera al revés, un aire acondicionado puesto abajo simplemente nos enfriaría los pies pero no refrigeraría el resto de la habitación. O si ponemos una estufa
un calefactor en la parte de arriba de la casa calentaría nada más que la parte del techo de la losa y nos dejaría fríos en la parte de abajo. Esa es la razón básica. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, teníamos un globo completamente inflado con aire cálido y húmedo que no podía ascender más porque había una barrera, una tapa, un techo que estaba integrado por una masa de aire seco. La masa de aire frío, al ser más pesada, comienza a ingresar por la parte de abajo del globo y vendría a ser como una suerte de aguja, algo que lo revienta el globo. Empieza a hacer presión, empieza a hacer presión, empieza a hacer presión, empieza a hacer presión y empieza a hacer presión desde abajo. El globo está en el centro, no puede ir para arriba, comienza a sentir presión. ¿Y qué pasa cuando uno hace demasiada presión a un globo? El globo, ¡pum!, explota. Y esto ocurre en grandes dimensiones en la atmósfera. Al explotar, libera una gran cantidad de aire que se va mezclando y que empieza a generar turbulencia, ¿sí? La masa de aire frío sigue ingresando y se mezcla. Y de esa manera, voy a explicarlo en una hoja. Ya cuando una vez que se produce esa explosión, ¿sí?, la masa de aire frío comienza a generar una presión de esta manera, mientras que la masa de aire cálido sigue revoloteando para aquí y empieza a formar lo que se llama un mesociclón, que en primer lugar esto es como si fuera visto descostado, ¿no? Desde el cielo, a la altura del horizonte estaría acá, desde el cielo estaría acá. Ya vamos a ver una imagen más adelante en donde se empieza a ver que lo van a ver en un frente de tormenta. Cuando viene una tormenta, las nubes como que empiezan a girar de esta manera. Pero como el nivel de calor de las nubes cálidas, de la masa de aire cálida y húmeda es tal, y el choque que se produce con la masa de aire frío es tal, empieza a girar muy rápido. ¿Qué pasa? Se empiezan a mezclar. Cuando se empiezan a mezclar, esto comienza lentamente a descender por el propio peso de la masa de aire fría. Y esto ya se encuentra en movimiento, con mayor cantidad de presión. Esto que se forma así es una supercélula o supercelda. Ya lo vamos a ver también en un gráfico. Entonces, al hacer tanto movimiento, empieza lentamente a mezclarse el aire y a producir ese movimiento que no necesariamente es determinante, pero en el hemisferio sur giran de una manera en un sentido y en el hemisferio norte gira en otro sentido. Empieza a producir ese movimiento, la presión en superficie empieza a ser tal y esto comienza a ascender. ¿Y qué tenemos? Perdón, que se ve así. Básicamente un tornado. Entonces, ¿qué pasa? Hace contacto con la Tierra, comienza a destruir todo y esto va a depender de la intensidad, como bien le decía, de las masa de aire cálida y húmeda y también del choque y la velocidad que traiga la masa de aire fría. La masa de aire fría también comienza a ascender porque recordemos que la masa de aire frío está a contacto con la superficie. Lentamente comienza a ingresar en esto que se llama vórtice y lentamente comienza a disiparlo porque a medida que empieza a ingresar más aire frío comienza a precipitar y a eliminar la cantidad de humedad que tiene en el ambiente y comienza a disipar las nubes. Y básicamente al ingresar esto que vemos acá como la masa de aire frío, comienza a generar esto, comienza a generar esto, comienza a generar esto y básicamente se disipa, ¿sí? Y esa es la explicación a grosso modo de cómo se produce un tornado a escala general y a escala planetaria. Apliquemos, ahora vamos a ver las imágenes de satélite y vamos a entender a la dinámica de los tornados y del corredor de tornados en América del Sur. Vamos a las imágenes de satélite. Bueno, nuevamente vamos a las imágenes de satélite. En este caso estamos en la capa de vientos de Zoom Earth. Plataforma que me resulta realmente muy interesante. Y esto no es un chivo a Zoom Earth porque la verdad que no me están pagando nada, pero sin embargo la plataforma es muy interesante. Bueno, para dar dinámica a este corredor de tornados, hay elementos que son los que potencian toda esta dinámica. En primer lugar, los centros de alta presión, ¿sí? Esto es recordar cositas de la secundaria si es que ya lo estás viendo y terminaste el secundario, o si estás en el secundario ahora. Son temas clásicos y cualquier duda puede consultar con su profesor o profesora de geografía de confianza. Los centros de alta son centros de alta presión que generan vientos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Esto es el Océano Pacífico, esto es el Océano Atlántico. En el Océano Pacífico, los vientos se generan de esta manera
e ingresan al continente de esta forma. La misma dinámica ocurre en el Atlántico. Se generan vientos de esta manera e ingresan al continente por acá. ¿Ok? Bueno, dijimos que para que se forman estos tornados tenemos tres elementos acá en América del Sur, tres elementos muy importantes que son los que van a dar por resultado estos tornados. En primer lugar, dijimos el ejemplo del globo, una masa de aire cálido y húmedo. En este caso, proviene de Brasil, ¿sí? De la zona tropical. Esto es producto de justamente del ingreso de estas masas de aire, ¿sí? Del centro anticiclónico del Atlántico, ingresan al continente, se cargan de humedad y también aumentan su temperatura, porque recordemos es zona tropical, e ingresan al país o a toda esta zona como masa de aire cálido y húmedo. Por otro lado, en el centro de alta presión del Pacífico, hace que ingrese una masa de aire, pero que choca directamente con la cordillera de los Andes. Es un muro muy importante que hace que toda masa de aire que viene cargado de humedad choque con esa montaña, ascienda, ¿sí? Y al ascender se va enfriando y precipita, ¿sí? La humedad que trae y pasa como forma de una masa de aire seco, ¿sí? Que generalmente la gente de Mendoza, San Juan lo conoce como el viento sonda. Entonces ya tenemos dos elementos, una masa de aire cálido, el globo como decíamos, y que se va llenando acá, porque la masa de aire seco se transforma en una especie de tapa, ¿sí? Que hace que se comience a cargar como una suerte de envase en donde uno, como un globo básicamente en el cual estamos cargando, y hace que sea como una tapa, ¿sí? Que empieza a ejercer presión desde arriba, ¿sí? A toda la masa de aire que va quedando en superficie, ¿sí? Y por último, para desencadenar el evento, necesitamos una masa de aire frío que puede provenir de la Patagonia, que también ingresa, como esta masa de aire viene más hacia el sur, al contrario de esto, que se carga de vapor de agua y a su vez de calor, acá como como se dirige a las zonas polares, ingresa como una masa de aire frío, que puede ingresar aquí por la Patagonia o también por aquí cuando las altas presiones polares hacen que también puedan venir por aquí, que pueden venir por la Patagonia o también en esta dirección, ¿sí? Esto, al converger cada una de las masas de aire y chocar, bueno, se desencadenó lo que habíamos visto en el video anteriormente. Es decir, tenemos la masa de aire cálido ingresando aquí, la masa de aire seco que tapa en altura, haciendo que se empiece a contener mucha cantidad de aire caliente. Y por último, el desencadenante es la masa de aire frío que ingresa, se introduce por la parte de abajo del sistema, le da más presión y hace que prácticamente reviente la tapa, ¿sí? O el techo, haciendo que se produzca la aparición de mesociclones y las superceldas, que dependiendo de la cantidad, ¿qué es lo que va a hacer que un tornado pueda tener mayor o menor intensidad? Justamente la cantidad de calor y la cantidad de humedad, pero más que nada la cantidad de calor que tenga la masa de aire que provenga de Brasil, ¿sí? De la parte central de Brasil y parte de Paraguay. Cuando menor es el calor que trae la masa de aire y también menor sea la velocidad que suele traer la masa de aire fría, generaría nada más que precipitaciones o tormentas en la zona con ráfagas de viento, pero no que llegue a ser a producir esa columna de aire que vemos que toca tierra, ¿no? Y entonces no es casualidad que donde se juntan estas tres masas de aire es donde se produce la mayor actividad, la presencia de tornados o el desarrollo de tornados. Entonces vamos a tener tres áreas que después lo vamos a ver más en detalle en otro mapa. Tenemos esta zona que es la zona más complicada, ¿sí? Esta otra, segunda, y creo que una tercera que abarca gran parte también de todo este sector. Por eso a veces hay gente que, por ejemplo, en la Patagonia se sorprende
que en parte de Neuquén, norte de Neuquén, podamos encontrar tornados. Y sí, también se producen, es menos frecuente, pero se producen también de la misma manera, porque están convergiendo también cada una de las masas de aire, ¿sí? Cada uno de los bloques de masa de aire que vimos en detalle. Hecha esta explicación, vamos a otro punto que no deja de ser menos importante y fundamental para entender la dinámica de los tornados. Bueno, la segunda cuestión para poder entender la dinámica de los tornados es la escala Fujita, ¿sí? Creada por el meteorólogo estadounidense japonés Tetsuya Fujita en 1971. Él se basaba no en la intensidad del viento, sino en la capacidad destructiva del tornado. Esa escala va de F0 a F5 con la mayor intensidad. Podemos después seguramente hacer un video explicando más en detalle. La F0 produce daños, no sé, a letreros o caída de ramas de árboles y nada más. Mientras que la F5 es extremadamente destructiva, puede levantar casas de sus cimientos y arrojarla a metros a través de sus pedazos, escombros y demás. Pero también se está utilizando demasiado en Estados Unidos, pero cada vez más a escala mundial, la escala Fujita mejorada. ¿Y por qué? Porque si la escala Fujita te dice que el F5 destruye casas, ¿cuál es el concepto de casa? Porque, por ejemplo, podemos tener una casa de construcción de menor calidad y sin embargo también la destruye. Es como el cuento de los tres chanchitos, ¿sí? La primera tenía una construcción muy débil, sopló el viento y se lo llevó, destruyó una casa. La segunda también, y la tercera, bueno, directamente no. Ahí se entiende como la diferencia de materiales de las casas hacia la cuestión. Entonces, si la primera casa del cerdito era derribada por el viento, se puede decir que fue afectada por un tornado de F5. Entonces no era muy objetiva la escala, y de esta manera se crea la escala Fujita mejorada, en la cual se tiene en cuenta la calidad de los materiales de construcción que conforman esas casas para decir, sí, esto es un F5 porque destruyó una casa de concreto, por ejemplo, por decir una idea. Bueno, hecha todas esas aclaraciones, vamos al mapa y podemos ver zonas de riesgo, que fue delimitada por los expertos en función a la cantidad de tornados que se registran en cada una de ellas. Entonces tenemos la zona 1, ¿sí? Que es el verdadero punto caliente, el corazón de la furia. Abarca provincias tales como Santa Fe, Córdoba y el centro de Buenos Aires. Aquí las condiciones son óptimas para tornados largos y violentos, como el caso de San Justo, que veremos más adelante. No se me apuren. Sí. Zona 2, ¿sí? La zona 2 incluye Misiones, Corrientes y el sur de Paraguay y Brasil. Ahí tienen alta frecuencia de tornados entre F2 y F4, con gran riesgo de tragedias transfronterizas. Por otro lado, la zona 3, ¿sí? Que esto abarca la zona oriental de la Patagonia y la parte sur de Brasil. Aquí la frecuencia es levemente baja en cuanto a la cantidad de veces que se producen tornados, pero aquí se producen granizos muy grandes y la sorpresa cuando se produce es realmente letal, porque una vez que aparece, generalmente tiene su poder destructivo, pero nunca de tal magnitud. Sin embargo, es algo a considerar. El corredor de tornados o el pasillo de tornados no es un fenómeno nuevo, es algo que ya fue evolucionando a través de la historia mediante testimonios y, bueno, aportes. Su existencia está marcada por grandes tragedias. Una de ellas, por ejemplo, podemos volver a la zona 2, es la de Encarnación, en la República del Paraguay. Y esto ha ocurrido en septiembre de 1926, ¿sí? En la localidad de Encarnación, Paraguay. Fue el primer gran testimonio de la furia de los tornados. Se habla de un tornado de una fuerza de F4 o inclusive, dependiendo de los autores, a F5. Imagínense la situación. Afectó a una zona muy importante de la ciudad de Encarnación e inclusive arrastró personas al río Paraná, con un total de aproximadamente 400 personas fallecidas en ese mismo día. Los reportes de la época hablaban de un gran ciclón, porque en la región todavía no se conocía el término de tornado. La ayuda tardó días en llegar, la ciudad quedó reducida a astillas. Fue una herida abierta en la memoria de la nación paraguaya. Lo que hace esta tragedia aún más profunda es el contexto social. La mayoría de las víctimas eran de clase más humildes, que vivían en estructuras precarias en el barrio de Villa Baja. La catástrofe no solo fue meteorológica, fue un golpe de vulnerabilidad social. Y aquí un detalle que se destaca es la ayuda binacional, ya que la ciudad de Posadas, que es la ciudad
que es la ciudad vecina, ¿sí? A Encarnación, fue la primera en ayudar y llevar equipos de rescate, personas que puedan ayudar y donaciones para que se pueda reconstruir nuevamente la ciudad. Pero este evento, gran evento, no generó tampoco una gran inversión y conciencia de tipo global. La Sombra del Sur se conformó con guardarse en secreto y no pensar obras para poder intentar prever estos eventos. Sin embargo, pasándonos a la zona 1, ¿sí? Que es el corazón de la furia de este corredor de tornados, y como le decía al principio, el 10 de enero de 1973, en San Justo y Santa Fe, aquí se convergieron la ciencia y la fatalidad se encontraron. Según testimonio de una sobreviviente, decía que la casa de mi abuela estaba hecha de ladrillos gruesos. Creíamos que era segura. Cuando el ruido llegó pensé que era un avión cayendo. Pero el avión no te quita el techo, no arranca la pared. El tornado F5 levantó la casa entera. Me agarré de un caño y vi todo volar. Coches, árboles, los muebles. La escala Fuji tiene criterios claros. El F5 implica destrucción de estructuras bien construidas. Los coches son levantados y arrojados a más de 100 metros. El propio doctor Tetsuya Fujita vino en persona a la Argentina para constatar y certificar que se trataba evidentemente de un tornado F5. El resultado, 63 muertos, pero la historia más escalofriante es la trayectoria. El F5 no se dispersó, mantuvo su intensidad al cruzar los suburbios. Si hubiera desviado su rumbo tan solo unos kilómetros, la tragedia habría afectado a una ciudad más grande y las víctimas se habrían contado por millones. San Justo nos dejó una lección simple y brutal. Nuestro corredor no solo tiene la capacidad de producir estos monstruos, sino que lo hizo en un área con nula cobertura de radar. La fatalidad fue la única advertencia. El pasillo, este corredor o el pasillo de tornados es no un evento prácticamente local de un área, sino que es algo que se manifiesta como una oleada de inmensa inestabilidad. Básicamente un ataque coordinado por la naturaleza. En 1970, en la zona 1, pero en el flanco este del corredor, el tornado de Fray Marcos, de tipo F4, en minutos dejó a 11 personas fallecidas y casi la totalidad de la infraestructura civil destrozada. Un recordatorio de la vulnerabilidad uruguaya a pesar de su menor tamaño geográfico. Pero nada se va a comparar con la noche de los 100 tornados. Argentina 1993. Esta fue una demostración perfecta de la capacidad productiva del corredor. Una línea de inestabilidad masiva que generó más de 300 tornados en 24 horas a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires. La noche de los 300, como se dice en Argentina, nos reveló algo importante. La supercélula no siempre genera un F5, pero cuando tienes un sistema que produce 300 tornados F1 y F2, el daño agregado y el caos logístico son inmanejables. La falta de sistemas y alertas adecuados significó que la gente simplemente no sabía que estaba bajo un ataque masivo. Ahora nos vamos a trasladar al flanco norte de la zona 2, que acá el sistema es un tanto más complejo porque tenemos una biodiversidad completamente distinta. Y es donde se encuentra la selva paranaense. Contexto: septiembre de 2009, San Pedro, Misiones. El tornado F4 fue silencioso, llegó de noche, afectando zonas rurales y de frontera. La fuerza del viento fue tal que abrió prácticamente un claro dentro de la selva. La clave de este evento es su naturaleza binacional. El vórtice de destrucción cruzó la línea imaginaria que separa Argentina de Brasil, afectando el municipio de Guaraciaba, dejando víctimas mortales en ambos países. Un testimonio decía que en el lado argentino vimos como el viento se llevaba las chapas, luego recibimos llamados de auxilio desde Brasil. Fue la misma tormenta, el mismo miedo, el mismo desastre. El tornado no pide pasaportes. El caso de San Pedro Guaraciaba expuso la debilidad crítica del corredor, la falta de una red de radar integrada y coordinada. En 2009 la tecnología existía, pero la infraestructura regional no estaba a la altura del desafío. Y acá la reflexión que nos queda es que 50 años después de aquel evento en San Pedro, hoy podemos decir que tenemos smartphones donde podemos grabar esto en todo momento, pero las áreas en materia de infraestructura meteorológica siguen aún estando desprotegidas.
Expertos en climatología de la región con preocupación admiten que si las condiciones que crearon el F5 de San Justo se repiten hoy, con las temperaturas oceánicas actuales, el evento podría superar cualquier registro conocido. Podríamos estar hablando de una fuerza que desafía la escala Fujita, un F6. El corredor de tornados ya no puede ser invisible. La única forma de evitar una catástrofe con miles de víctimas es mediante la inversión de redes de radar integradas y un sistema de alertas tempranas binacional que honre la memoria de Encarnación y San Justo. La pregunta es si el F5 volverá a aparecer en esta zona, sino la pregunta que te puedo dejar para la reflexión es: ¿estás listo para poder enfrentar un tornado en su mayor expresión? Te leo en los comentarios. Y si te interesa ver los efectos de un tornado de tipo F2, te dejo este otro video. De mi parte, nada más por hoy. Soy el profe Roque Sosa y nos vemos cuando los vientos nos vuelvan a cruzar. Hasta la próxima.